Muy buenas tardes de nuevo, queridos hermanos. Vamos a continuar y ya terminaremos con este segundo vídeo, con esta segunda parte. Nuestro tema sobre el Día del Padre, que será mañana, Dios mediante, día 19 de marzo. El tema que hemos abordado, o que estamos abordando, es nuestra responsabilidad paternal, ya que es el Día del Padre, para con los hijos. Hemos visto que nuestra responsabilidad es variada. Esta mañana hemos visto un par de cosas. Algunas cosas o algunos pasos que hemos de dar. En primer lugar, orando por nuestros hijos. En segundo lugar, dedicándoles tiempo, orientación e incluso, si llega el caso, aceptando sus dudas. Y quedábamos aquí. En tercer lugar, siguiendo el mismo modelo de Dios. Y alguno de vosotros se preguntará, ¿y cuál es el modelo de Dios que hemos de seguir? Pues desaprobación cuando su proceder no sea el correcto, pero sin ruptura. Desaprobación, pero sin llegar a romper. Esta mañana veíamos el caso de los padres de Sansón, Manoa y su esposa. Cuando él ya se hizo mayor, empezó a torcerse en los caminos del Señor. Empezó a ir, como diríamos ahora, por libre. Y aquella razón por la que Dios le había traído de una manera milagrosa, porque los padres no podían tener hijos, aquella forma en que Dios le había traído a este mundo para que hiciera una obra concreta, una obra de juez y de luchador contra el pueblo filisteo, empezaba a no cumplirla. O por lo menos a no cumplirla tal como Dios hubiera querido. ¿Qué hacen los padres cuando se enamora de una chica que era enemiga de su pueblo, que pertenecía a los filisteos? Pues él les propone que se la cojan por mujer. Ellos le reprenden y le dicen que eso no es lo que Dios quiere, que mire de elegir dentro de su tribu o dentro de su pueblo, pero él, que ya tenía su forma de ser y su carácter, dice, fuera discusiones, tomadme esta, porque esta es la que me agrada, esta es la que me agrada. Y veíamos esta mañana que incluso, pues bueno, los padres, sin que lo aprobaran, pues llegan a acudir a la misma boda y estar en el convite. Supongo yo que con mucho dolor de corazón, pero si no querían romper con él, y aquí en Cataluña decimos malbaratar y estropear todo el plan de Dios, pues tenían que hacerlo. Esto en cuanto a ellos. Alguien dirá, bueno, es que claro, los padres somos muy blanditos. Y cuando nos hacemos mayores, más blanditos todavía. Y eso yo puedo dar testimonio que es así. Es así. Pero no es solamente Dios el que no rompe con Sansón. No es solamente los padres los que no rompen con Sansón, sino que incluso Dios, que no es tan blandito como nosotros, tampoco rompe. Porque dentro de los líos que se fue metiendo a partir de ahora Sansón, leemos lo siguiente.
Dice que Sansón, teniendo gran sed, clamó luego al Señor y le dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? ¿Se refiere a los filisteos? Reacción de Dios. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por lo tanto, Dios no rompió, sino que actuó a favor de él. A favor de él. Pero todavía hay otro detalle, más contundente, si queremos llamarlo así, y es cuando ya está al final de sus días. Él ha ido de lío en lío, ha ido de mujer en mujer, todo le ha ido, bueno, a cuál peor, y al final llegan los días de su muerte. Ha sido traicionado por ellas, los filisteos le han sacado los ojos, en fin, una ruina. Y está en el momento donde tiene que entregar su vida. Y mirad, Jueces capítulo 16, versículo 28 al 31. Dice aquí la palabra de Dios: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Mira que le había dicho anteriormente al Señor: solo una vez más, esta vez saldré como las otras, una vez más. No había hecho caso. Ahora le dice al Señor: solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Quisiera hacer una paradita aquí. Él aquí había recobrado ya su pelo. En el pelo largo, como buen nazareo, estaba el secreto de la fuerza. Perdió la fuerza cuando le cortaron los enemigos el pelo, pero ahora ya lo había recobrado el pelo. Bien, yo diría que el tema de que la fuerza estaba en la largura del pelo es solamente una señal o un símbolo, o llamémosle como queramos, pero él la fuerza la tenía por su comunión con Dios. No nos engañemos, de lo cual el pelo largo era un símbolo, era un fiel reflejo, pero la fuerza la recibía de otra manera. Bien, él aquí ha recobrado ya el pelo y le dice: bueno, pues como vuelvo a tener fuerza, échame una mano, Señor, que ya que he destruido a muchos, ahora destruye a muchos más, tal como tú quieres. Y claro, y algunos, lo quiero respetar, pero no lo comparto. Algunos cándidamente han escrito, o han dicho, o han predicado, que aquí Sansón había recuperado ya la comunión con Dios. Y por eso Dios lo escucha. Y por eso él hace aquí una oración, y Dios lo escucha. Pero yo, sinceramente, cuando miro muy bien la porción, no veo esto de esta manera, porque él aquí muy claramente dice que la última acción que quiere hacer es una acción de venganza, y es una acción donde solamente está mirando por él mismo, para tomar venganza por lo que le han hecho con sus ojos. Iba a decir, y esto no me parece que sea muy cristiano, de todos modos estamos en el Antiguo Testamento, tampoco viene a cuento lo de ser cristiano, pero yo no veo aquí esta dulzura que se le ha querido dar a la acción. Sigo leyendo, es solamente una opinión personal, pero bueno, yo también tengo derecho a tener la mía. Versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza que evidentemente ya había recuperado, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Qué triste es este último versículo. Y descendieron sus hermanos,
los de raza, los de carne y sangre, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, a la que él le había sido infiel, casándose con mujeres que no les correspondía y traicionándoles ella. Descendieron sus hermanos y la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol, donde empezó a manifestarse en comunión con Dios, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Sí. Por si no lo sabíamos, queridos hermanos, cuando cometemos estos errores, al final los únicos que van a estar cerca de nosotros son los nuestros, el pueblo de Dios, nuestra familia. Los demás, aire. Y esto es así. A ver si tomamos buena nota, porque a veces parece ser que no tomamos demasiada buena nota. Por lo tanto, vemos aquí esto que estamos diciendo, el modelo de Dios, que es, por un lado, desaprobación, pero sin ruptura. Porque claro, si nosotros rompemos a las primeras de cambio, ya no hay posibilidad de que esa brecha se arregle, de que ese agujero se restañe. Tendremos que jugar nuestras cartas y decir dónde estamos, pero que nuestro hijo en este caso sepa que cuando nos necesite, ahí estamos, para venir y echarse en nuestros brazos. Quiero hacer una puntualización, ya que la enseñanza es delicada, yo lo reconozco que es delicada, pero no por eso la vamos a dejar a un lado. Esta puntualización tiene que ver con el hecho de no romper. El hecho de no romper no implica que estemos aprobando, ni mucho menos hemos de autoculparnos, porque a veces sentimos una autoculpabilidad, tenemos una conciencia no sensible sino hipersensible, cuando la culpa no es nuestra. Me viene ahora a la memoria unas palabras de Vargas Llosa, casi nadie, el que ahora se ha nacionalizado español, que está casado con la Isabel Presley. Este hombre, premio Nobel, no es cualquier persona, escribe: la primera vez que fui al Congo, tuve que dejar la conciencia en mi país. Qué gran verdad escribe Vargas Llosa. Él tenía una conciencia tan hipersensible que si no la hubiera dejado, entonces sería en Perú, que tampoco es España, pero bueno, no tiene nada que ver Perú con el Congo. Dice, tuve que dejar mi conciencia en mi país porque si no, no hubiera podido venir aquí. A veces, queridos hermanos, también podemos tener demasiada hiperconciencia y nos autoculpamos de cosas de las que nosotros no somos culpables. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 20. Ezequiel allí en nombre de Dios dice de que había un refrán que en sus días pues circulaba y que decía 18:20, pues que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les surgió la dentera. Es decir, sin comerlo ni beberlo, sin culpa alguna, cargaron con las culpas de los padres. Y Dios responde a través de Ezequiel lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. Por lo tanto, cada uno lo suyo, cada uno lo suyo. No podemos cargarnos con cosas de las que nosotros no somos culpables. Otra cosa muy distinta
otra cosa muy distinta a esto que estamos apuntando, es lo que hizo tanto Elí con sus hijos como David con uno de sus hijos, con Adonías. Elí, Dios le tiene que denunciar: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Es decir, a la hora de tomar partido por sus hijos o por Dios, y eso a pesar del cargo espiritual que ostentaba, que era el sumo sacerdote. Dice, pues a la hora de tomar partido te has inclinado más a tus hijos que a mí. Aquí sí que hay culpabilidad ya. Si queréis culpabilidad de blandenguería, de debilidad o de lo que queráis, pero aquí hay culpabilidad. Y en cuanto a David con Adonías, ¿qué ocurrió? Pues que aun cuando David había dejado la orden que cuando él muriese quien le tendría que suceder en el trono sería Salomón, este Adonías, que era un buen pinta, se hizo o intentó hacerse con el trono. Y en la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 1, se nos dice la razón. Dice que su padre, David, nunca le había entristecido en todos los días con decirle: hijo mío, esto no se hace de esta manera. Y como no lo había reprendido, pues el niño estaba acostumbrado e hizo lo que le dio la gana. Aquí hay culpabilidad también. Aquí hay culpabilidad. Este es un aspecto muy delicado. Yo soy el primero en reconocer que este aspecto de desaprobación pero sin ruptura pues es muy delicado, y a lo mejor habrá algunos entre nosotros que no lo compartiréis. No pasa nada, queridos hermanos. Intento no ser dogmático, pero es no solo yo, sino yo y muchos otros mucho más preparados y cualificados que un servidor, lo vemos de esta manera. Tengo que reconocer también que yo no siempre lo vi de esta manera. En mis primeros años, en los años jóvenes, en estos años, era mucho más duro y contundente. Pero el paso de los años y ciertos escarmientos y consejos de personas que me han querido orientar mejor, pues me han hecho cambiar de posición. Pero eso no quiere decir que sea la última palabra, ni mucho menos. No se puede ser dogmático en esto. Y cada uno, en relación a sus hijos, tendrá que obrar en conciencia. Y sin que lo que vaya a hacer le deje mala conciencia ante el Señor. Cierro esta pequeña y creo que necesaria apostilla. Una cuarta cosa que es nuestra responsabilidad ante los hijos es enseñarles la palabra de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento vemos esto. Dios le dice a Moisés que bueno, vamos a leerlo. Espero que lleguemos a tiempo y no se me corte esto. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto yo lo he visto, A veces vas a casa de creyente que hay alguno de estos textos, cumpliendo este deseo del Señor. Repetición, enseñanza a los hijos, por el camino, en la casa, cuando se vayan a la escuela, cuando vengan de la escuela, cuando abran los ojos al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Repetición, enseñanza de la palabra. ¿Qué nos dirá el libro de Proverbios, libro de la sabiduría? Instruye al niño en su camino cuando es pequeño, y aun cuando sea grande no se apartará de este camino. Bueno, estos son ideas generales.
Esto es lo normal, porque sabemos de casos que no ha sido así. Se les ha instruido muy bien y luego de grandes han hecho lo que han querido. Pero por regla general, esto se cumple. ¿Qué le dice el apóstol San Pablo a Timoteo? Primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego en el 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Acerca de esta fe, que ya era la segunda generación, la de Timoteo, porque primero habitó en su madre y anteriormente había habitado en su abuela Loida. Tengo también que decir otra cosita. Soy propenso a meterme en jardines o en charcos, pero como yo lo veo de la manera en que lo veo, pues tampoco me lo quiero guardar para mí, respetando nuevamente otras maneras de verlo. En cuanto a su abuela Loida, nada que objetar. Ahora, en cuanto a su madre Eunice, aunque es cierto que le pasó la palabra de Dios y contribuyó lo suyo a que este niño que luego fue jovencito siguiera al Señor, no le podemos negar eso. Sin embargo, no todo lo hizo bien, porque esta mujer se casó fuera de la voluntad de Dios con un hombre que no era del pueblo de Dios, con un gentil. Y aunque la palabra de Dios no lo dice, pero es muy sintomático que cuando el apóstol San Pablo llama a Timoteo para salir a la obra con él, lo primero que hace es circuncidarle, porque él no estaba circuncidado. Y dices, pero ¿cómo un judío no podía estar circuncidado? Por parte de la madre no hubiera habido ningún problema, pero el padre era gentil. Y aunque yo no estaba allí, pero es como si hubiera estado. Tengo la sensación que aquel hombre se cuadró, y más en aquella época donde el hombre tenía la importancia que tenía en el hogar, y dijo, este no se circuncida, porque aquí el hombre soy yo. Y punto, y se acabó, y menos historias. Uy, qué poco me parece que me estoy equivocando, qué poquito. Sea como sea, el caso es que Timoteo no estaba circuncidado. Y qué casualidad que no estuviera circuncidado, si esto era una anormalidad en un judío. Pero claro, la anormalidad ya la había cometido su madre, casándose con este hombre, el que no le correspondía, según vemos en la palabra de Dios, según vemos claramente en la palabra de Dios. Una quinta responsabilidad del padre para con los hijos. Estorbando si llega el caso. Eso sí, durante un tiempo determinado. Todas aquellas iniciativas que tenga el hijo y que nosotros veamos que le van a alejar del Señor, hay que meterse en medio y hay que mirar de estorbar. ¿Qué es lo que denuncia Dios a Elí? Pues está muy claro. Le dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 13. Bueno, tenía una señal, da igual, no voy a perder el tiempo. Dice, tengo contra ti que tus hijos han blasfemado y han hecho cosas contra mí, y tú no los has estorbado, y tú no los has estorbado. Y esto se lo dice Dios al sumo sacerdote. Ahora, claro, tenemos que hacer también nuestras matizaciones. Porque cuando vamos al capítulo anterior, capítulo 2, vemos que él le reñía. En el capítulo 2, versículos 23 y 24, se enfrenta a sus hijos y les dice, oh hijos míos, estoy hablando cosas que no honran el nombre del Señor. ¿Cómo vosotros, ocupando el puesto que ocupáis,
hacéis todos estos pecados, haciendo pecar al pueblo contra Dios porque menosprecian los sacrificios, pensando si estos son los representantes de Dios y hacen lo que hacen, pues más vale que nosotros hagamos lo que queramos. Por favor, esto no es bueno, les decía el padre. Por lo tanto, los reprendía. Pero claro, no es lo mismo reprender que estorbar. No es lo mismo echarles la bronca y luego dejarlos y que ellos siguieran haciendo lo que quisieran, que meterse en medio y decir, no señor, yo hasta donde pueda voy a impedir que tú hagas esto y te voy a estorbar, y si me he de enfrentar contigo me enfrentaré y llegaremos donde tengamos que llegar. Yo recuerdo que hace muchos años di un mensaje aquí en la iglesia que lo titulaba «Estorbar más que reprender». Claro que es importante el reprender, pero cuando la reprensión no da resultado, hay que cuadrarse como padres y hay que ponerse en medio y decir, no señor, no señor. Y yo sé de muchos padres que los hijos han querido cometer lo que han querido dentro del hogar. Bueno, muchos. Exagerado, es la fuerza de la costumbre, pero conozco algunos. Y los padres se han cuadrado y han dicho no. Hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, tú aquí no vas a hacer lo que quieras. Porque aquí se te da de comer, porque aquí estás bajo la tutela de la ley. Ahora, cuando tú tengas los 18 años, haz lo que quieras de tu vida. Pero mientras tengas la edad de estar bajo el control paterno, tú no vas a hacer lo que quieras. Y luego ya, claro, si las leyes del país te han quitado la autoridad, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pero para esto hay que tener las ideas muy claras, ¿eh? Y por desgracia no todos los padres tenemos las ideas tan claras. Estorbar más que reprender. Son temas delicados, yo lo comprendo, hermanos, pero claro, no estamos en el Día del Padre. Eso dicen, anda que lo que creo yo en estos días, pero bueno, tenemos que aprovecharlos. Pues ya que estamos en el Día del Padre, vamos a decir algunas cosas para los padres, comenzando por un servidor, ¿eh? Una sexta recomendación o responsabilidad. Si en nuestra dispensación nos fuera posible, deberíamos de hasta ofrecer sacrificios por los pecados de nuestros hijos. Cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 1, vemos que Job, cuando sus hijos se iban pues a disfrutar con los amigos, él ofrecía sacrificios delante de Dios, hacía de sacerdote sin ser sacerdote, de lo cual deducimos que el libro de Job es muy antiguo, porque esto mismo lo revela. Probablemente sea el libro más antiguo de todos. Él ofrecía sacrificios y dice, porque seguramente que mis hijos en medio de la fiesta habrán pecado contra Dios. Claro, ahora no nos toca hacer eso a nosotros, pero si nos fuera posible, porque en nuestra dispensación esto también fuera así, deberíamos de ofrecer sacrificios por nuestros hijos. Y ya una séptima y última responsabilidad paternal, que también es muy delicada. Amar más a Dios y sus cosas que a nuestros propios hijos. Yo sé que esto no está de moda. Alguien dirá, Marcelino, vas de charco en charco. Pues sí, lo reconozco, pero es lo que veo en la palabra de Dios. Esto no está de moda y hasta tal vez no sea compartido por algunos padres. Yo lo siento mucho, padres, hermanos, pero como yo lo veo así en muchos lugares de la Biblia, pues así lo tengo que predicar. Y como dicen, aquí paz y después gloria, o algo así. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mateo 10:37. El que ama a hijo o hija más que a mí, fijaos que aquí el acento está en el más de cantidad. No en que no tengamos que amar al hijo ni a la hija, faltaría más, sino que lo lleguemos a amar más que a Dios. Como si se trata de la esposa, como vimos en días atrás acerca de las esposas. Los que tienen esposa sean como si no la tuvieran.
en Corintios, ¿os acordáis? El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mi hombre. Yo tengo que ser lo primero. Hoy, mientras repasaba las notas, me he acordado de un himno. Yo soy muy sentimental. Sobre todo es el Señor. Sobre todo es el Señor cuyo amor disfruto yo. Es de estos himnos antiguos, creo que es del Miguel del Castillo o de los Heraldos del Rey, discos de aquellos de hace 60 años atrás cuando yo me convertí. Sobre todo tiene que ser el Señor, por encima de todo. Algo que al parecer no hizo Elí. Dios le dice, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Pero que también, y hemos de decir toda la verdad, percibimos la impresión que en el último momento de su vida, este hombre ya había cambiado para bien. Porque, ¿qué es lo que leemos en los últimos días de su vida? Bueno, no los últimos días, los últimos momentos. Leemos aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, el pueblo de Israel había salido a luchar contra los filisteos y habían recibido una derrota tremenda. Y escapa uno de la batalla y viene a informar a los que se habían quedado sin ir a la batalla, la gente vieja como era Samuel. Y leemos aquí, dice, y Elí le dijo a ese hombre, ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad entre el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, aquellos perlas, aquellos perlas a los que nos hemos referido antes, también estos dos hijos han sido muertos. Y añade, y el arca de Dios ha sido tomada. El arca de Dios tenía mucha importancia en aquellos tiempos porque era el símbolo de la presencia y de la comunión de Dios con su pueblo. Se me está cayendo la parada. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Sí, fue tal la reacción que experimentó en su interior Elí, que ya no lo pudo soportar. Su corazón le resistió sabiendo que habían sufrido una gran derrota. Su corazón le resistió, sabía que muchos del pueblo habían dejado sus cuerpos en la batalla. Su